Vamos a hablar de una de las propiedades térmicas de los materiales. Las propiedades térmicas de los materiales son la capacidad calorífica, el calor específico, la dilatación térmica, la conductividad térmica y el choque térmico. Hablemos de la dilatación térmica. La dilatación térmica es que tanto se elonga un material ante un aumento de un grado de temperatura. Es decir, conforme aumenta la temperatura, la longitud de la probeta del material debe de aumentar. Y esta relación está dada a través de la expresión coeficiente de dilatación térmica es igual a un cambio en la longitud sobre la longitud inicial por un cambio en la temperatura. Sin embargo, como este comportamiento es casi lineal, podemos escribir en estado estacionario, podemos escribir esta expresión mediante deltas de longitud y de temperatura, es decir, alfa es igual a delta L sobre L0 por delta T, siendo que delta L es longitud final menos longitud inicial y delta T, temperatura final menos temperatura inicial. ¿En qué se mide este coeficiente? Se mide en milímetros sobre milímetro grados Celsius. Recordemos que un delta de temperatura en grados Celsius es igual a un delta de temperatura en Kelvin. Por lo tanto, este valor, este coeficiente se puede medir también en 1 sobre grados Celsius o 1 sobre Kelvin. ¿Por qué es importante la dilatación térmica? Es una propiedad que hay que considerar cuando se va a fabricar cualquier ensamble de cualquier material. Por ejemplo, en el caso de un pistón, ¿qué queremos que tenga? Pues queremos que tenga un buen ajuste, pero que pueda deslizar. Por lo tanto, hay que considerar ese coeficiente de dilatación. Bien, los valores de coeficiente de dilatación lineal, en esta tabla los podemos observar, se obtienen de manera experimental. Habíamos mencionado que el coeficiente de dilatación era directamente proporcional a la temperatura. Y esa es la razón por la que tenemos dos valores diferentes de alfa. En un rango cercano a 27 grados Celsius tenemos un valor y en otro rango cercano a 527 grados Celsius otro valor. Bien, revisemos un ejercicio. El ejercicio dice: a temperatura ambiente, un pasador de wolframio de 5 milímetros de diámetro es demasiado grande para ser introducido en un orificio de 4.999 milímetros de diámetro en una barra de níquel. ¿A qué temperatura debe calentarse las dos piezas para que el pasador ajuste perfectamente? Esto significa que para que pueda entrar la pieza de wolframio en la pieza de níquel, lo que vamos a hacer es calentar ambos. Y dado que el coeficiente de dilatación del níquel es más grande, entonces se va a dilatar más rápido en la barra de níquel, de tal manera que va a llegar a una temperatura a la que van a ajustar perfectamente. Bueno, primero anotamos los datos. Tenemos que el primer material es wolframio, quiere decir que su coeficiente térmico de dilatación es 4.5 por 10 a la menos 6 milímetros sobre milímetro grados Celsius y su diámetro inicial es de 5 milímetros. Para el níquel también tenemos un coeficiente de dilatación y su diámetro. Hay un dato que es compartido, que es la temperatura inicial. Ambas piezas se van a encontrar inicialmente a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius. Y la temperatura final también es un dato común y de hecho es el que vamos a buscar. Partimos de la expresión de coeficiente de dilatación lineal, pero tenemos dos materiales, así que vamos a usar esta expresión para ambos materiales, para el wolframio y para el níquel. Nada más que tenemos muchas incógnitas.
El diámetro final del níquel no lo conocemos, el diámetro final del wolframio no lo conocemos, aunque la temperatura final es un dato compartido, pero tampoco lo conocemos, tenemos 3 incógnitas y solamente 2 ecuaciones. Pues como queremos que el ajuste sea perfecto, significa que el diámetro final del wolframio deberá ser igual al diámetro final del níquel. Por lo tanto, ya simplificamos las ecuaciones. Vamos ahora a despejar diámetro final de la primera ecuación. Entonces, primero el término phi del wolframio inicial por T final menos T inicial lo pasamos del otro lado multiplicando el coeficiente de dilatación. La expresión queda como se muestra. Ahora, por último, despejo diámetro final y tenemos que el diámetro final es igual al coeficiente de dilatación por el diámetro por delta T más el diámetro inicial del wolframio. Este diámetro final lo vamos a sustituir en la expresión del coeficiente de dilatación del níquel, dado que son iguales, lo sustituimos. Y despejamos, ahora lo que tenemos que hacer es despejar la temperatura final, que es la que nos interesa conocer. Bueno, aquí podríamos haber sustituido los datos que conocemos, coeficiente de dilatación, diámetro inicial, tanto del wolframio, del níquel, temperatura inicial de ambos elementos y coeficiente de dilatación del níquel. Sin embargo, en esta ocasión simplemente vamos a despejar para obtener una ecuación que nos permita sustituir cualquier conjunto de datos. Bien, incluso podríamos, en lugar de poner níquel y wolframio, podríamos utilizar material 1, material 2. Y esta expresión que vamos a obtener nos serviría para cualquier tipo de ajuste, siempre y cuando el material 1, que sería el wolframio, tenga un coeficiente de dilatación lineal más pequeño que el alfa 2, si no, entonces esta expresión no nos serviría. Bueno, ¿qué queremos hacer? Despejar T final, así que primero vamos a quitar estos paréntesis y vemos que tenemos términos comunes en T final del lado izquierdo, este, y del lado derecho, este. Así que vamos a pasarlos del mismo lado y factorizarlos. Una vez que factorizamos, entonces pasamos dividiendo ese término y tenemos finalmente una expresión para la temperatura final cuando queremos realizar un ajuste entre dos piezas. Esta expresión la podremos utilizar, decía, para cualquier ajuste. Ahora sustituimos los datos, ya los tenemos todos, los anotamos en la tabla de datos de la diapositiva antes de la anterior y simplificamos, realizamos las operaciones y obtenemos que la temperatura a la cual se deben de calentar los dos elementos debe de ser a 49.39 grados Celsius. Es decir, cuando inicialmente a una temperatura de 25 grados Celsius teníamos, voy a exagerar, un elemento con un diámetro de 5 milímetros y un agujero con un diámetro de 4.999 milímetros, al aumentar la temperatura hasta 49.39 grados Celsius, lo que vamos a lograr es que ambas piezas se encajen, es decir, se van a dilatar tanto el pasador como la barra de níquel. Ambos se van a dilatar de tal manera que van a poder encajar perfectamente. Aquí tenemos la barra de wolframio, perdón, el pasador de wolframio, la barra de níquel. Por supuesto, la longitud final, perdón, el diámetro final
ya no será ni 4.999 ni 5 milímetros, porque ambos elementos se dilataron. Aquí tendremos un diámetro mayor a 5 milímetros. ¿Cuánto más? Tenemos la información suficiente para calcularlo, lo podríamos hacer. Lo que sí sabemos es que el diámetro final, tanto de la barra de wolframio como del agujero, va a ser, del agujero en la barra de níquel, va a ser exactamente el mismo.